3 cuentos de terror, pedidos por suscriptores. Sangre en la sierra. Siempre me habían llamado la atención las historias que mi abuelo contaba al calor de las brasas y con ese agradable aroma de café de olla flotando en el aire. Sus historias eran antiguas, contadas de generación en generación. Historias sobre el origen de las estrellas, de las montañas y los volcanes. También de hombres que se convirtieron en dioses y dioses que dieron su vida para mantener el equilibrio en el mundo. Pero mis historias favoritas eran sobre criaturas de la noche. Criaturas y espíritus de la tierra que cobraban vida cuando el sol se ocultaba. Historias que hasta aquel fatídico día parecían solo eso, historias. Vivo en una pequeña comunidad indígena adentrada en la Sierra de México. Aquí, las montañas que nos rodean parecen dioses dormidos, cubiertos por un manto de árboles verdes y niebla que baila entre sus picos al amanecer. La noche en la que todo sucedió parecía una noche cualquiera. El aire olía a tierra mojada y madera quemada. Los grillos cantaban constantes y resonaban a través de todo el valle. El fuego del hogar, con su chisporroteo familiar, calentaba mi espalda mientras me recostaba de frente a la pared de adobe. Ya me estaba quedando dormido cuando algo en el aire cambió. El dulce olor a maíz recién cocido fue desplazado por una peste a podredumbre. Una peste a tierra enmohecida. El ruido de los grillos cayó de repente, siendo reemplazado por un sordo silencio que llenó la noche. Una opresión desagradable en el pecho me hizo levantar la vista hacia el bosque, donde vi pequeñas luces titilantes. No eran luces de faroles o luciérnagas, como había pensado en un principio, sino que eran ojos. Ojos amarillos y vacíos que brillaban en la oscuridad como linternas, desprovistos de vida y llenos de un hambre voraz. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mis dedos se aferraron a la rugosa pared de adobe. Salieron del bosque, y con la débil luz de la luna pudimos ver las siluetas arrastrándose con movimientos entrecortados. Parecían personas, pero al mismo tiempo no lo eran. Sus rostros estaban desfigurados, la piel gris y apergaminada, los dientes afilados y amarillentos, sobresaliendo grotescamente. Eran los muertos, caminando hacia nosotros. Miré a mi abuelo, quien ya se había percatado de todo. Agarró su machete y me dijo que me ocultara en el silo, que no es otra cosa que un hueco en el piso que usamos para mantener las semillas y los granos secos y a salvo. Mientras me ocultaba, alcancé a escuchar los primeros gritos. Cuando estuve dentro, mi abuelo colocó la tapa de madera y luego escuché cómo dejaba caer una pesada piedra sobre ella. Al principio, no se oía nada, pero poco a poco, el caos comenzó a hacerse presente. A través de los sonidos, solo podía imaginar lo que estaba pasando afuera. Madres buscando a sus hijos, hombres agarrando sus machetes y hachas, todos en una frenética danza de terror y confusión. Escondido, podía oír el horror que se desataba afuera, los gruñidos guturales de los muertos, los gritos de mi gente, el sonido húmedo y repugnante de la carne siendo desgarrada y arrancada de los huesos. El olor a sangre y muerte inundó mi refugio, haciendo que el estómago me diera vueltas. Sentí que había pasado una eternidad, hasta que el silencio volvió. Cuando me atreví a salir, encontré mi hogar desolado. La puerta había sido derribada y la casa estaba hecha pedazos. Aunque aún era de noche, por la ventana entraba un resplandor. Al asomarme vi el pueblo en llamas. Las calles estaban tapizadas por los cuerpos de mis vecinos y amigos, que yacían esparcidos por todas partes con los ojos vacíos, mirando al cielo estrellado. Dentro de la casa, algo se movió entre las sombras y me sacó del shock. Me volteé con el corazón palpitando en la garganta. La débil luz que se colaba desde afuera lo iluminó por un momento, y con una mezcla de horror y tristeza, lo vi acercarse hacia mí. Era mi abuelo.
El zumbido en el bosque. Soy un soldado, siempre lo he sido. Mi padre ya me trataba como uno desde que tengo memoria, así que cuando me enrolé en el ejército, me sentí como en casa. Me entrenaron para seguir órdenes, sin cuestionar, pero nunca imaginé que esa lealtad me llevaría a las profundidades de lo desconocido, donde la realidad se difumina en la bruma de lo inexplicable. Una madrugada, a las 0300, salimos hacia las montañas de Guanajuato con una misión clara: desmantelar una célula criminal que se escondía en la sierra. O por lo menos, eso fue lo que nos hicieron creer. Las montañas de Guanajuato se alzan como gigantes dormidos, cubiertos por una manta de vegetación que a esa hora parecía más negro que la misma noche. El aire era fresco y puro, un cambio agradable de la monótona y polvorienta base. A unos pocos kilómetros dejamos las carreteras principales y nos adentramos en la espesura del bosque de encino. Llegamos a un punto en el que las camionetas no podían avanzar más, así que nos pidieron que tomáramos nuestro equipamiento y recorriéramos el resto del camino a pie. Y así lo hicimos. Los sonidos del bosque se mezclaban con los crujidos de las ramas bajo nuestras botas, el eco lejano de un búho y el viento susurrando a través de las hojas. Habían pasado unos 40 minutos cuando nos detuvimos. El sargento nos pidió escuchar con atención. Al principio no lo entendí, pero entonces me pregunté a dónde se habían ido todos los animales. El silencio era tan profundo que podía oír el latido de mi corazón en mis oídos. Avanzamos aún más despacio en ese silencio, y entonces la luna iluminó un claro, y en el centro yacía nuestra verdadera misión. No era un escondite de criminales, era algo mucho más escalofriante, algo que parecía salido de una película de ciencia ficción. Era un objeto metálico, perfectamente esférico, con un brillo plateado que destellaba a la luz de la luna. Tenía marcas y quemaduras, como si se hubiera estrellado desde una gran altura. Un objeto volador no identificado, un ovni. Nos acercamos con cautela, con las armas apuntando en todo momento al objeto. El aire olía a quemado y a metal caliente. Cuando estuvimos a unos 15 metros, nos percatamos de un zumbido que parecía emitir el objeto. Nos detuvimos a esperar la indicación del sargento, pero entonces el zumbido pasó de ser grave a muy agudo, perforando el aire en nuestros oídos. El objeto comenzó a vibrar, emitiendo un brillo pulsante. Cada pulso era un golpe en nuestros órganos, una presión que nos obligaba a retroceder. Entonces, la esfera se abrió. Una luz brillante que inundó el claro, tan intensa que tuve que cubrirme los ojos. Cuando la luz al fin se atenuó, algo salió del objeto. No era humano, era algo distinto. Tenía una piel grisácea, ojos grandes y negros que reflejaban el miedo en mis ojos. El sargento nos ordenó disparar y entonces vaciamos todos nuestros cartuchos, pero ni una sola bala le hizo daño. En cambio, levantó una mano y con un simple gesto generó una luz tan intensa que sentí como si me fueran a fundir los ojos dentro de las cuencas. El dolor fue directo a mi cerebro y entonces perdí el conocimiento. Cuando recuperé la conciencia, estaba solo. Mi equipo había desaparecido y el objeto también. Me quedé ahí, en medio del bosque, con nada más que el zumbido en mis oídos y un miedo terrible de mirar las estrellas. En algún lado, escuché que la verdad está allá afuera, pero después de esa noche, preferiría no haberla conocido. Reptil. Siempre me fascinaron los reptiles, con su piel fría y escamosa, ojos penetrantes y una misteriosa reserva que parecía ocultar los secretos del mundo. Pero lo que encontré en esa abandonada casa de campo en medio del desierto cambió para siempre mi percepción. Me encantaba adentrarme en diferentes tipos de clima y ecosistemas, buscando reptiles para fotografiar y documentar. En uno de esos viajes
fue que me encontré con el mayor de mis hallazgos. Después de pasar 2 días en el desierto, en los que me había encontrado con varias lagartijas, 2 iguanas, 2 culebras y una tortuga, me topé con una casa cubierta de polvo. Sin duda, era el hallazgo más extraño de todo el viaje. Una casa ahí, en medio del desierto, sin caminos que indicaran cómo llegar a ella. Parecía un relicario de recuerdos olvidados. No me costó trabajo forzar la puerta principal. El aire dentro estaba rancio, cargado del olor a madera vieja y una extraña esencia de algo que no podía identificar. Una presencia sutil, pero casi palpable. Exploré la casa con la luz del día que se filtraba a través de las ventanas tapizadas de polvo y que pintaba sombras danzantes en las paredes. Por todas partes había libretas viejas con apuntes de términos que desconocía. Vagaba entre el desorden y la ruina, imaginando a quién habría pertenecido esa casa. Y sobre todo, me preguntaba por qué alguien se tendría que aislar de esa manera. Entonces, encontré algo aún más extraño. Una puerta escondida detrás de un viejo librero. La puerta chirrió cuando la abrí, revelando una escalera que descendía a la oscuridad. El aire estaba más frío ahí, con un olor a tierra y un toque metálico en mi lengua. Tomé mi linterna y descendí. Al final de la escalera me encontré con un sótano lleno de jaulas vacías, excepto por una. En su interior había un reptil, pero no como cualquier otro que se hubiera visto antes. Era grande, del tamaño de un dragón de Komodo, pero con sutiles rasgos que correspondían más a los de un primate. Su piel era de un verde oscuro, con patrones intrincados que parecían casi hipnóticos. Lo analizaba a la distancia, sin saber si estaba vivo o muerto, hasta que apunté con mi linterna a sus ojos. Entonces se abrieron de repente, dejando ver un amarillo intenso y brillante a la luz de mi linterna. Por un momento sentí que me daría un infarto, pero me tranquilizó que no se moviera. Solo miraba a la nada, inexpresivo, sin dejarme saber qué pensaba. Permanecí quieto por unos segundos, y al ver que no reaccionaba me acerqué más. Cuando estaba casi en la entrada de la jaula, me percaté de que ésta no estaba bien cerrada, y como si la criatura hubiera sabido que esa sería su mejor oportunidad, se deslizó hacia adelante. Sus escamas produjeron un suave susurro contra la jaula. Su lengua bífida se extendió probando el aire. Yo me estremecí al ver sus colmillos largos y afilados. La jaula se abrió de golpe a su paso. Su velocidad era la de un potente depredador. Todo sucedió en un instante. El reptil se alzó en sus patas traseras y se lanzó hacia mí. Su boca abierta dejaba ver una hilera de dientes grandes como navajas. Grité echándome hacia atrás y protegiendo mi rostro con la mano izquierda, pero el reptil ya estaba encima de mí. Vi sus colmillos penetrar en la carne de mi muñeca, y en un acto reflejo jalé mi brazo. En ese momento no sentí dolor, pero vi cómo se desprendía mi mano. Venas, tendones y huesos expuestos en una explosión de sangre. Lo más escalofriante fue el sonido que la criatura hacía al masticar mi mano. Tal vez fue la adrenalina la que me impulsó en ese momento a salir de aquel sótano, lejos de esa criatura. Me recuerdo subiendo las escaleras, sosteniendo mi muñón sangrante. Después de eso, todo está borroso. Cuando volví en sí, estaba tirado en el desierto a un par de kilómetros de la casa y con un torniquete improvisado, con vendas de mi kit de primeros auxilios. Ni siquiera recuerdo haberlo hecho. Miré con detenimiento las vendas ensangrentadas y sentí cómo palpitaba la herida, pero por increíble que parezca, no tenía dolor. Examiné con detenimiento el resto de mi brazo y encontré una serie de marcas de escamas, idénticas a las del reptil, pero no eran de él. No las clavó en mi carne durante el ataque, nacían de mí. A medida que los días han pasado, he notado cambios en mí. Mi piel se volvió más fría. Mis ojos comenzaron a cambiar, adquiriendo un tono amarillo. He buscado por toda la casa y en todas las notas alguna cura para esto que me está pasando, pero no entiendo nada de lo que leo. La criatura en el sótano
Ahora es más complaciente, como si entendiera, como si fuéramos de la misma especie. Hoy ya comprendí el terrible secreto de esta casa en medio del desierto, y ya sé qué pasó con su antiguo dueño. Lo que alguna vez fue fascinación por los reptiles se ha transformado en un terror inimaginable. Mientras me miro al espejo y veo la criatura en la que me estoy empezando a convertir. Soy Chris Dorden. Buenas noches.